Bienvenidos a todos. Ahora sí, arrancamos la formación de hoy. En el día de hoy hablaremos sobre el mantenimiento del estado de control. Bien, nos enfocamos en esta fase del proyecto de validación porque muchas veces cuánto esfuerzo nos lleva comprender el uso previsto de los sistemas informatizados que tenemos que validar. Hacemos toda la evaluación de riesgos, aplicamos todo el proceso de cualificación y muchas veces ese esfuerzo de entender bien el sistema, aplicar una buena gestión de riesgos, aplicar todas las verificaciones que son necesarias y generamos esa base documental, esa verificación de que realmente el sistema es apto para su uso previsto. Pero muchas veces puede haber una dificultad que yo creo que lo realmente quizás lo que dura ya después mucho más tiempo a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema es ese mantenimiento del estado de control una vez liberamos los sistemas y tenemos que mantenernos en esa situación, en ese marco de actuación controlado durante todo el tiempo, contando con la gran cantidad de retos a nivel de personal, a nivel de cambios en el sistema, en la infraestructura, en el proveedor, que hacen que, bueno, tengamos ciertos riesgos que tengamos que contemplar, ¿no? Y tener siempre presente que esa validación no es ese proyecto finito que acaba con el certificado y el informe de validación, sino que muchas veces es mucho más difícil haber absorbido todo lo que estamos haciendo, todos los parámetros críticos que hemos identificado y hacer todos esos procedimientos, absorberlos y mantenerlos a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, en esto hemos querido profundizar en el día de hoy. Como saben, este es el segundo curso del plan que hicimos para este año. Decir que tocamos temas muy concretos a lo largo de todo el curso, a excepción del último, que este año hemos hecho algo un poco diferente contactaremos con todos los asistentes a los cursos para identificar puntos de interés, retos en el día a día a nivel de validación de sistemas informatizados y cumplimiento de integridad de datos para, los que definen el contenido del último webinar son ustedes. Por tanto, este último se celebrará en noviembre. Comentar, por si no han tenido la posibilidad de ver el resto de cursos que ya hemos hecho, decir que en la web de Ocotec están disponibles todos los cursos, tanto la presentación que utilizamos, para que puedan ver un poco las plantillas que utilizamos, como el vídeo de cómo tratamos los temas, porque, bueno, hemos tocado puntos muy principales de los proyectos de validación y si lo consideran de interés, ahí les tienen. Así como, ya digo, si vayan pensando en ciertos puntos críticos para ese webinar de noviembre. Bien, antes de empezar con el contenido de hoy, decir, como siempre, que no es necesario que tomen notas porque justo después de la presentación, unos días después, van a recibir vía correo electrónico la presentación que vamos a utilizar hoy, así como el enlace del curso para que lo tengan a su disposición y puedan analizarlo con profundidad. También, junto con ese correo electrónico, una pequeña encuesta muy rápida que, si es posible, les pediríamos que la rellenen para conocer sus opiniones y estar en ese proceso de mejora continua para que podamos cubrir sus objetivos de la mejor forma posible. Bien, también compartiremos este webinar a través de la página web y a través de redes sociales. Les pediríamos que, si consideran de interés esos puntos que vamos a tratar hoy y cómo los enfocamos y el enfoque práctico, pues les pediríamos ese soporte para intentar llegar al máximo número de personas y que puedan comentar o compartir esa información para que podamos seguir haciendo este contenido de interés. El enfoque, como siempre, haremos la presentación completa, pero si van identificando alguna duda cuando voy lanzando ciertos temas, les invitamos a, dentro de la sección de preguntas en la plataforma del webinar, vayan escribiendo de la forma más contemporánea posible para obtener todas las dudas, lo escriben y al final de la presentación
iremos respondiendo una a una para dar nuestro enfoque y solución a cada una. También comentar que los que estén con nosotros durante el curso, también días después de la presentación, recibirán el certificado de asistencia porque, bueno, como saben, puede ser una evidencia de formación en esta materia de validación que pueden ir incorporando a todo ese currículum de la compañía y pueden utilizarlo en inspecciones o una auditoría como que conocen este tema. La duración aproximada en el día de hoy es de 1 hora y media. Muy bien, esto el enfoque de cómo vamos a tratar el curso. En cuanto a su contenido, lo vamos a estructurar en 3 grandes bloques. El más extenso será el último. El primero, como siempre, vamos a identificar la base documental que hemos utilizado para proporcionarles todo el contenido, o desde esas ideas hemos elaborado la metodología que les desarrollamos en el día de hoy. Es importante conocer esa base documental y también hemos sacado un extracto de esa normativa y qué nos dice a nivel de mantenimiento del estado de control. Una vez tenemos esa parte documental, pasamos a aclarar qué entendemos por mantenimiento del estado de control y un poco establecer ese alcance y ese propósito de la actividad que vamos a tratar en el día de hoy. Y ya por último, el sistema de calidad IT, es decir, cómo conseguimos este objetivo que nos marcamos en este mantenimiento del estado de control con esos procedimientos dentro de la unidad de garantía de calidad para ver dónde tenemos que poner el foco en cada uno de los puntos clave y qué esperamos de ellos, ¿de acuerdo? Bien, la base documental de referencia. Bueno, como siempre ponemos a nivel de obligado cumplimiento la normativa que en principio es de las más exigentes, que tenemos lo que es los documentos que hacen referencia a validación de sistemas informatizados de la EMA, que en este caso, bueno, pone AEMS, pero está traspasado directamente de la EMA, y en la siguiente diapositiva FDA como obligado cumplimiento. Y después identificamos guías de buenas prácticas que nos ayudan a reforzar el concepto. Por tanto, a nivel de la Agencia Europea del Medicamento, trasladada también como de obligado cumplimiento, en este caso a España, tenemos el anexo 11 dedicado única y exclusivamente a los sistemas informatizados, que ahí habla del término ciclo de vida en todo el contexto, desde que tengo la necesidad de informatizar un proceso, adquiero el sistema, cómo voy evaluando al proveedor y cualificando para comprender y confirmar que el sistema es apto para mi propósito, y pasando por todo el tiempo de uso, incluso una vez lo quiero retirar pasado el tiempo de archivo. Por tanto, es una exigencia que, además de comprobar el funcionamiento de los sistemas o el entorno informatizado que genera un sistema, que prestemos atención también durante todo el tiempo de uso, con un enfoque basado en riesgos. Por tanto, esa sería la primera parte. Después, como saben, ahora verán en la norma europea que sí que está como objetivo a cumplir, pero no nos detallan del todo cómo es la metodología a llevar a cabo para cumplir ese requisito. Por tanto, en este caso nos hemos apoyado de las guías de buenas prácticas de ISPE, primero GAMP 5, que acaba de salir su segunda edición, que aquí trata muy bien a nivel de riesgos de proveedores y a nivel de infraestructura y sistemas informatizados cuáles son los aspectos claves a analizar y asegurar. Y también 2 guías asociadas que los hemos puesto en el punto 2 y 3, que profundizan en la parte de infraestructura informática y en la parte de evaluación continua de proveedores o mejora continua de proveedores. ¿De acuerdo? Por aclarar los conceptos, hablamos del sistema informatizado como el conjunto de software y hardware que satisface un proceso a nivel, sobre todo, de esa aplicación que va destinada a satisfacer ese proceso, y la infraestructura informática
es todo lo que le da las características técnicas y el rendimiento que necesitan los sistemas para funcionar como se espera, a nivel de comunicaciones, de seguridades, de plan de continuidad de negocio. Por tanto, esas 3 guías establecen ese alcance. También, como siempre digo, las guías PICS, con un enfoque muy práctico y directo, también hablan de este concepto de ciclo de vida y, en este caso, en la etapa de operación y retirada, que es desde que se libera el sistema. Como comentaba, también tenemos la perspectiva de los requisitos exigibles a nivel de FDA, que, como sabemos todos, cualquier sistema informatizado que almacene o procese información de actividades reguladas requieren ser validados y en todo ciclo de vida, y con un enfoque cada vez basado más en riesgos, aplicando el pensamiento crítico, como está en la segunda guía que aquí les marco de la FDA. Y bueno, como parte que vamos a prestar hoy a poner más el foco en la parte de infraestructura, redes, comunicaciones y seguridades, la ISO 27001 nos da una base de buenas prácticas importante para llegar a esa situación de control que necesitamos. Por tanto, digamos, esta es la base documental que hemos utilizado. Y si estamos evaluando lo que nos indica la EMA sobre esta cuestión, pues bueno, entendemos que el documento está fraccionado en diferentes etapas que hacen un poco referencia al ciclo de vida del sistema, y entonces en la fase, en este caso de proyecto, en el punto 4 de validación, incluyen que la documentación de validación y los informes deben cubrir los pasos relevantes al ciclo de vida del sistema. Los fabricantes deben ser capaces de justificar sus estándares, protocolos, criterios de aceptación, procedimientos y registros basados en su evaluación de riesgo. Es decir, que el proyecto continúa una vez se libera el sistema, tenemos que cubrir todo el ciclo de vida y tenemos que planificar las actividades, saber cómo vamos a reaccionar de una forma previsible, quién lo tiene que realizar, que esté formado y qué registro queda, y que cumplamos esos criterios de aceptación que hemos elaborado durante el proyecto de validación. Por tanto, aquí nos surge un poco la necesidad de tener este mantenimiento del estado de control, y ahora vamos a ver cómo lo llevamos a cabo este requisito. Bien, y profundicemos en el término mantenimiento del estado de control. Bueno, el punto de partida de esta etapa del proyecto de mantenimiento del estado de control es cuando libero los sistemas informatizados o ya tengo cualificada la infraestructura informática. Aquí, a nivel de términos, tal y como dice el anexo 11, los sistemas se validan y la infraestructura se cualifica. Sí que es cierto que al final el alcance o el enfoque de la validación lo decide la compañía de una forma controlada y siempre que quede todo cubierto. Me explico. Nosotros lo que hacemos es proponer como una cuestión, un enfoque más optimizado, tener cualificada la infraestructura, que es, digamos, todos los recursos de forma global de la compañía que normalmente van con una misma política, es decir, por ejemplo, la gestión de todas las redes, los accesos externos, todas las políticas de copias de seguridad, planes de continuidad de negocio, suelen ser administrados de forma central, ya sea interno o externo al departamento de IT, pero que tienen unos recursos globales y tienen una política lo más estandarizada posible. Y que encima de ella, encima de esa infraestructura, ya tenemos sistemas en la producción, en el laboratorio, a nivel global, como pueda ser un ERP, bueno, según un poco la actividad de su compañía. Pero lo que queremos decir es que al final podemos cualificar esa infraestructura y después validar los sistemas, o validar el sistema teniendo en cuenta todo lo que afecta de la infraestructura. Independientemente del foco que lo hagamos, el punto de partida de esta etapa que vamos a ver hoy es son los sistemas validados y la infraestructura cualificada. ¿De acuerdo? Según cómo especifica GAM 5 ese ciclo de vida, las fases que ya estarían realizadas serían las de concepto y proyecto, y las que abarcaría este mantenimiento del estado de control
es la fase de operación y retirada, es decir, mientras el sistema está en uso o una vez ya lo retiro, pero no me tengo que olvidar de él porque tiene información crítica que se contiene en el sistema y tiene que estar disponible y no ser modificable. También una cuestión que veo normalmente en, bueno, ¿y qué actividades tengo que hacer ya una vez estamos ubicados, ya he liberado el sistema informatizado? ¿Qué actividades tengo que realizar en ese mantenimiento del estado de control? Bueno, pues si estudiamos un poco la norma o las guías de buenas prácticas, pues suena esa política de copias de seguridad, ese plan de continuidad de negocio, el control de cambios, la gestión de incidencias, pero lo que también tenemos que ver es que al final los sistemas también consumen recursos de la infraestructura a nivel de comunicaciones, a nivel de servicios, que necesito que esté una base de datos en marcha o un servicio en marcha. Y entonces lo que quiero decir es que tanto los sistemas como la infraestructura, una vez se hace su proceso de validación, en el proceso de validación somos conscientes de los parámetros críticos que tenemos que controlar. Es decir, cuando hacemos el análisis de riesgos de los sistemas, vamos a ver, por un lado, qué parámetros de configuración necesitan mi servidor y mi base de datos, o dónde se genera la información del sistema, que no es solo en base de datos, sino también en una ruta. Bueno, pues todos esos inputs críticos que aparecen en el proyecto de validación y los verificamos, ya en el proceso de PQ, antes de liberar el sistema, ya tenemos identificados esos puntos y completamos nuestro proceso, nuestros protocolos de mantenimiento, abarcando estas cuestiones críticas que sí que hemos asegurado en el momento de liberar el sistema que todo está bajo control, pero que tiene que durar en el día a día, en el tiempo de uso, todo esto y contemplarlo en mis protocolos, por ejemplo, de qué información tengo que incluir en la copia de seguridad. Y de la misma forma, cuando cualifico la infraestructura, determino ciertos aspectos clave a monitorizar. Por tanto, sí que seguiremos las guías de buenas prácticas a nivel de procedimientos muy importantes propios del sistema de garantía de calidad y que tiene que estar integrado, por supuesto, todos los sistemas informatizados y vamos a hacer uso de ellos, pero dentro de esos procedimientos incluir ese valor que hemos obtenido de información dentro del proyecto de validación. Por tanto, ya estamos ahí y entonces, ¿cuál va a ser un poco el objetivo? Ir en base a esos riesgos. Por tanto, una vez tenemos liberados los sistemas, es el momento de tener los procedimientos ya totalmente con los parámetros que hemos comentado incluidos. En esos procedimientos deberían estar tanto las tareas como los responsables y los usuarios, todos los que están involucrados en el procedimiento, ya sea más de ejecutor o de supervisor, formados en ellos. Por tanto, cuando liberamos sabemos que tenemos listos los procedimientos concretos de sistemas, de la infraestructura y también hemos identificado a otro punto clave en este tipo de proyectos, que son los proveedores tecnológicos críticos, porque sabemos todos que cualquier actividad que delegue en un proveedor tecnológico tendré que evaluar cuál es ese servicio delegado y todo lo que delego en un tercero, directamente somos nosotros como compañía regulada los responsables en que el tercero reaccione como espero que reaccione. Y la única forma de tener eso bajo control es teniendo mis procedimientos de evaluación antes de empezar una colaboración con el proveedor o ver cómo le hago ese seguimiento y mejora continua. Por tanto, voy a tener procedimientos de esos tres aspectos claves, así como respaldado con todos los procedimientos generales de garantía de calidad que la compañía debe de tener asumido y empezar a utilizar una vez libere el sistema, y apoyarme con las guías de buenas prácticas para definir el enfoque de cómo hago esto. Por tanto, como hemos comentado, nos vamos a centrar en estos puntos en naranja dentro del ciclo de vida y al final el propósito de esta etapa es que, determinado el cumplimiento de este uso previsto
tanto de los sistemas como de la infraestructura, deben seguirse los procedimientos que hemos revisado en PQ y que nos van a hacer trabajar en un entorno seguro, que podamos actuar de una forma previsible y controlada y probada, minimizando en la medida de lo posible los riesgos. Todo el personal, como hemos comentado, que está interviniendo, ya más de administrador, de configurador de sistemas o los usuarios que los utilizan o supervisan, tienen que estar formados. Y es posible que en alguna de las actividades que identifiquemos en el día de hoy veamos que tenemos ese tipo de soporte del proveedor tecnológico, que tiene que estar determinado y muy claro esas responsabilidades por ambas partes. También el seguimiento de estos procedimientos durante el mantenimiento del estado de control va a permitir que la documentación del sistema y su validación permanezcan actualizadas y acordes con los procesos informatizados de la organización. ¿Cuántas veces, si hemos delegado una validación en un tercero o se ha realizado una validación interna, pero que no se ha mantenido a lo largo del tiempo, cuando haces una auditoría o revisas ese estado del sistema, puede ser que se hayan aplicado cambios descontrolados y la documentación se haya dejado atrás, con lo que no podemos asegurar que desde que se liberó el sistema hasta ese punto, que puede haber variado personas, proveedores, funcionamiento, infraestructura informática, pues hemos estado trabajando en una situación no controlada. Entonces, la validación, y en esto pone el foco principalmente la PQ, que es la tarea de verificación antes de la liberación de los sistemas, es determinar que se ha asumido ese conocimiento del sistema, se han identificado esos puntos críticos y sabemos, cuando nos ponemos en marcha, cómo tengo que reaccionar. Si esto se ha asumido por los representantes y los responsables de hacer cada una de esas tareas, en cuanto surja un evento de que tenga que actualizar un servidor o ampliar una funcionalidad, no va a haber ningún problema, pero vamos a acompañar ese proceso de cambio con la documentación que me va a poder ayudar a comprender qué requiero, qué riesgos conlleva y cómo va a ser mi plan de acción para tener esa situación de control que he obtenido cuando libero el sistema y que no tenga un impacto negativo ese cambio que estoy haciendo, ¿no? Si conseguimos mantener ese estado de control y acompañar esa validación junto con todos los cambios de la compañía y de los sistemas, podremos tener la certeza que el proceso ha seguido el estándar que hemos determinado e implantado junto con el sistema, y que los datos que obtenemos son fiables y robustos, que cumplen la integridad de datos, porque ya nos habremos asegurado en la validación del sistema que ponemos, digamos, todos los controles necesarios desde muchos puntos de vista para poder tomar decisiones en base a esos datos fiables. Y también permitirá cumplir con los criterios de aceptación de auditorías internas y aprovechar ese esfuerzo y valor aportado por el proyecto de validación en todo el ciclo de vida, ¿de acuerdo? Por tanto, también permite cumplir ese requerimiento normativo, pero sobre todo sabemos que estamos trabajando con la mayor garantía posible y con los sistemas informatizados integrados en ese sistema de garantía de calidad. Por tanto, este es el foco que tenemos hoy. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues aquí hemos elaborado ese sistema de calidad IT fraccionado en 3 grandes apartados. Mantenimiento específico para sistemas informatizados que ya estén validados, mantenimiento de la infraestructura cualificada y mantenimiento de proveedores críticos homologados. Bien, cualquier punto que indique ahora dentro de todo el proceso de mantenimiento hace referencia a un procedimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos todos que en el sector regulado tenemos que tener, antes de hacer nada, un plan específico que tenga una visión global de todos los riesgos y todos los requisitos que contiene la compañía, que tiene un flujo de aprobación, y de esa forma
todos sabemos nuestras responsabilidades, cómo actuar y podemos dejar evidencia. Por tanto, está planificado, nos ayuda a saber cómo tenemos que hacer esa ejecución, tenemos ese registro lo más contemporáneo posible, debería ser totalmente contemporáneo, y podemos hacer un seguimiento para asegurar que se ha llevado a cabo ciertas tareas, o poder hacer investigaciones, o poder generar indicadores basados en todo lo que hemos hecho. Por tanto, cuando hablamos de procedimientos, hablamos de un documento dentro del sistema de calidad que cumplen todas las buenas prácticas de documentación, con todo el flujo de aprobación en vigor, con todos los usuarios leído y entendido, y que sabemos cómo reaccionar. Eso es lo primero, es decir, todo lo que estamos diciendo aquí debería estar procedimentado. ¿Por qué? Porque también vemos que está bastante asumido esta cuestión a nivel de sistemas informatizados, que puede haber pues un protocolo de configuración o de uso del sistema, pero quizás yo creo que cada vez más, pero tenemos que meter a IT en ese sistema de calidad, y todos los diagramas, la gestión de tickets, sus tablas con sus configuraciones, que muchas veces son muy robustas porque además utilizan software de infraestructura que traza perfectísimamente y optimiza muchísimo toda esa información, pero darle una entidad dentro de la compañía y dentro del sistema de calidad. Esto va muy en línea con las nuevas guías, como tratamos en el webinar anterior, a nivel de utilizar al máximo todas las herramientas, con todo el concepto de CSA y aprovechar ese conocimiento de IT dentro de un entorno digamos oficial y regulado para tener esa constancia de cómo se está gestionando las cosas. Bien, empecemos por el mantenimiento de los sistemas informatizados GXP relevantes que ya hayan sido validados. Ya tenemos el informe sin desviaciones críticas y tenemos nuestros sistemas validados. Bueno, aquí en todos estos bloques lo que he hecho es poner una primera diapositiva con procedimientos que saben que al final aquí lo he puesto como diferenciados, pero no hay una forma correcta de hacer las cosas. Puede haber un procedimiento de gestión que contenga un poco el vínculo a todos los documentos, o ser documentos diferentes. Al final la forma no es tan importante, siempre que el procedimiento que se diseñe vaya destinado a un tipo de rol. Eso es el criterio que siempre hemos aplicado. Por tanto, vamos a explicar todas estas actividades de guías de buenas prácticas para mantener esa situación de control que hemos alcanzado cuando hemos dicho que el sistema es conforme. Y lo primero, que esto es un punto regulatorio tal cual, es que tenemos que tener un conocimiento de qué sistemas existen y su situación. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena validación de cada sistema, pero ahora nos dicen, bueno, y enséñame los sistemas que tienen, o cómo es el proceso informatizado, cuál es el grado de avance en esa digitalización. Pues bueno, podríamos ir sacando cada una de las validaciones, pero hay un requisito a nivel normativo de que tiene que existir un inventario identificando esos sistemas. Además, aporta mucho valor y control de, digamos, listar cualquier tipo de sistema para saber la situación. Pues en proceso de validación, en proceso de retirada, y como siempre digo, no podemos controlar algo que no tenemos claro que tenemos, ¿no? Es decir, primero tenemos que identificar qué hay para saber en qué punto estoy, para poder hacer un plan de acción hacia el objetivo que queremos. Y entonces es muy importante tenerlos listados, independientemente si están validados o no, o si son regulados o no. Nuestra propuesta es tenerlos todos listados. Si en este momento, ahora mismo, no tienen inventario, yo les diría que empiecen registrando los más críticos, pero que el objetivo sea tenerlos todos. ¿Por qué? Porque así, ante un cambio de ampliar un funcionamiento de un sistema, pues puedo tener la perspectiva de que estoy ampliando el uso y que seguramente tendré que incluirlo en el análisis de riesgos, porque el CRM, que solo eran contactos con clientes
Y incentivos, pues ahora aprovecho y recojo las reclamaciones. Pues bueno, esto es importante porque es el primer punto de las reclamaciones del cliente y ya sería regulado. Por tanto, lo primero, tener el control de lo que tenemos. En esta tabla vemos que hay sistemas que pueden ser gestionar el proceso por sí mismos, como puede ser un ERP o un sistema de gestión documental, pero hay otros sistemas que están integrados con equipos de proceso. Por ejemplo, un sistema que gobierne un HPLC, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí integramos todos los tipos de sistema. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema SCADA que tengo un sistema que gestiona y se integra con diferentes partes industriales de la fábrica, pues aquí pondríamos una única línea de sistema SCADA. Y después, por cada uno de los sistemas que tenemos listados, generaríamos una ficha para identificar, bueno, los detalles del sistema, o como dice GAMP 5, la descripción, ¿de acuerdo? ¿Qué datos, qué características del sistema nos interesaría? Ese uso previsto, para qué quiero el sistema, y aquí puedo relacionar con mapas de proceso que tenga del sistema, o hacer una tabla con módulos que utilizo del sistema y hasta dónde llego, o puede ser un texto descriptivo. No importa tanto la forma, sino que tengamos y podamos leer y entender ese uso del sistema, o relacionar documentación que lo indique. Clasificación GAM para saber si un sistema es, por ejemplo, categoría 3, 4 o 5, para identificar cuánto de configurable o adaptado a la compañía es, y así este dato nos permitirá comprender un poco todos los riesgos que puede llevar el sistema. La infraestructura, cuáles son los elementos software y hardware que lo componen. Los entornos disponibles, no siempre es posible tener el entorno de desarrollo, test y productivo, pero tenemos que tenerlos controlados, porque los entornos que no son el productivo tienen que ser adecuados para utilizarlos y tomar decisiones sobre resultados utilizados en estos entornos. Por tanto, es un punto crítico y aquí lo identificamos. Ver si el sistema se integra con equipos u otros sistemas y los proveedores tecnológicos. Esto me permite que, ante un cambio de un problema con un proveedor o un cambio a nivel de infraestructura, poder ver también la repercusión en los sistemas. Y también, una vez tengo identificado todos los sistemas y descritos en una ficha, nosotros proponemos mantener este análisis de riesgos global de sistemas. Esto se rellena al principio del proyecto de validación, donde estoy descubriendo el sistema y veo cómo impacta en el proceso regulado, qué categoría GAM es, la criticidad de los datos que estoy procesando y generando, y si el proveedor me ofrece documentación propia del sistema o de validación. Esto es lo que me permite, en el momento inicial, en el momento de concepto de validación, ver si por la actividad del sistema requiere ser validado. Es decir, todo sistema que almacene o procese datos de una actividad regulada requiere ser validado. Y entonces aquí, en el momento que estamos ahora, que el sistema ya estaría validado, esto ya estaría relleno. Pero ¿qué me permite mantener este documento? Que ante cualquier cambio pueda acceder a este documento y de forma sencilla ver si esto que quiero ampliar la funcionalidad ya me está impactando en una actividad regulada, y entonces requiero tener un plan de validación. Por tanto, estos documentos que hemos comentado en alguna ocasión, que se realizan durante el proyecto, es un documento que está vivo durante todo el ciclo de vida del sistema. También documentos que hemos verificado y que están completos y correctos en el momento de liberar el sistema, también tenemos que mantenerlos a nivel de manuales de uso y configuración, manuales de administración del sistema, manuales de interface, la documentación asociada a la validación. Es decir, todos estos documentos que hemos ido capturando o elaborando y asegurando que son correctos, tenemos que archivarlos o almacenarlos en un lugar seguro
y son documentos que pueden estar vivos durante todo el tiempo de uso del sistema. Por ejemplo, a nivel de especificaciones técnicas y manuales de instalación, pueden ser documentos que puedan contemplarse en un plan de continuidad de negocio o que ante un cambio de infraestructura tenga que tener en cuenta ciertos requisitos, o todo lo que afecta al funcionamiento, administración o configuración o uso del sistema, pues conforme voy ampliando o incluso dejo de utilizar ciertas funcionalidades, voy a tener que ir manteniendo vía control de cambios el documento. Por tanto, es un documento que tengo que tener muy presente ante todas estas cuestiones, así como la documentación asociada a la validación. Pues dentro de un control de cambios, si voy a ampliar una funcionalidad, pues dentro del plan de acción de ese control, pues seguramente va a ser capturar de nuevo los requerimientos, visualizar de nuevo el análisis de riesgos, ver si tengo que hacer algún tipo de modificación o recuperar algún guión de test. Por tanto, va a mantenerse durante todo el proyecto. También algo que se aclara y se confirma en el momento de liberar el sistema son los usuarios y seguridades, que cuánto de difícil es mantener esto, porque los usuarios pueden dar de baja, pueden ir cambiando de departamento, puede haber un flujo de comunicación un poco difícil entre la persona que sabe que esto va a suceder y quien realmente aplica la configuración, pero tenemos que ser conscientes de que una parte del proceso de validación es asegurar que el sistema hace lo que tiene que hacer, pero una figura de vital importancia es el usuario, que tiene acceso a ciertas partes de la aplicación para configurarlo, manejarlo o generar datos críticos de mi producto. Por tanto, tengo que asegurar siempre que los usuarios y seguridades van manteniéndose a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, aquí hemos puesto como los puntos principales de buenas prácticas en este sentido, y hay, digamos, requisitos tanto a nivel de administradores como a nivel del sistema. A nivel de administradores nos están diciendo, muy bien, aunque el sistema funcione de forma perfecta, administra y gestiona a los usuarios de forma nominal, es decir, genera usuarios que identifiquen de forma única a una sola persona, ¿de acuerdo? Para que cuando estos usuarios intervengan en el sistema se generen registros atribuibles. También a nivel de perfiles de seguridad, bueno, el punto de partida es la liberación del sistema, que es posible que incluso los propios sistemas puedan ofrecer una preconfiguración de perfiles, pero esos perfiles se tienen que ir continuando a lo largo del tiempo, ver si se generan nuevos o si hay alguna modificación. ¿Cuántas veces en las auditorías internas vemos que el procedimiento pone que el perfil contiene ciertas funcionalidades y realmente se han aplicado cambios y esto no se ha mantenido? Por tanto, estaríamos funcionando en un entorno no del todo formal. Por tanto, al final lo que tenemos que difundir en la organización es que todo cambio se puede hacer, que vamos a ser lo más ágiles posibles a la hora de aplicarlos, pero tiene que haber un flujo para que desde la necesidad hasta que se implanta, todos los responsables o los representantes que tienen que actuar trabajen de una forma coordinada para mantener esto a lo largo del tiempo, porque es posible que se puedan volver obsoletos y tenemos al final todos que colaborar en este sentido, ¿vale? Y también estos usuarios que están asociados a perfiles de seguridad, que al final le da posibilidad al usuario a realizar ciertas acciones dentro del sistema, asegurar que antes de liberar el sistema, estos usuarios están formados para estas funcionalidades que van a tener acceso. Pero no solo en el momento de liberación. ¿Qué pasa si hay un usuario que se incorpora de forma nueva a la organización o que uno que cambie de puesto y tenga unas funcionalidades diferentes? Pues bueno, hay todo un proceso desde que se decide que se va a hacer ese cambio a cómo se plantea esa formación y cuándo se aplica realmente ese cambio. Los puntos sombreados en un gris más claro
hace referencia a seguridades del sistema que se tienen que mantener, que son gobernadas por el propio sistema informatizado, pero que algunas de ellas incluso pueden tener una parametrización asociada. Pues bueno, gestión del acceso, de cómo accedemos al sistema, gestión de las contraseñas, que sí que tenemos una parametrización de complejidad, días de renovación periódica, gestión de los olvidos, registro de accesos permitidos y no permitidos, bloqueo de usuarios por introducir la clave un número de veces determinado de forma incorrecta, como es el procedimiento, ¿de acuerdo? Y el bloqueo de sesión por inactividad para evitar que un usuario que estaba autentificado en un sistema se retire de la pantalla y pueda otro usuario acceder en su nombre, ¿no? Todo esto son puntos que hemos puesto en marcha seguro en el proyecto de validación, pero que después tenemos que mantener a lo largo del tiempo. Siguiendo un poco con la seguridad, ahora ponemos el foco en la información y sabemos que la cuestión no es gestionar bien el proceso en su momento, ni visualizar los datos, hacer los controles en proceso que toque, ni registrar la información, sino todo eso, pero además esa información tenemos que asegurar que sea perdurable a lo largo del tiempo. Y entonces ahí tenemos que comprender muy bien los sistemas, identificar dónde se guarda la información, tener claro cada cuánto se genera esa información y de qué tipo, y, digamos, proponer un diseño de copia acorde con cada sistema. El plan de política de copias puede ser general y lo veremos en la infraestructura, pero un punto a tratar en cada sistema es ese mantenimiento de esa política de copias que hemos iniciado con la validación, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta todo el detalle de que eso conviene, pues decir que hay copias completas, copias incrementales, ver qué herramientas gestiono, poder monitorizar que se están cumpliendo, confirmar que cumplo con la periodicidad de restauración que me he propuesto y no solo realizarlo, sino que esté procedimentado, que esté probado y que después a lo largo del tiempo lo mantenga así. Si aplico algún cambio en este sentido de cambio de software de copias de seguridad, bueno, aquí tenemos los criterios que requiere el sistema, tenemos que configurar ese otro sistema de copias, ver que somos capaces de cumplir el mismo objetivo y con ese plan de acción del control de cambios no hay ningún problema, pero tenemos que tener este punto pendiente durante todo el tiempo. Y de igual forma, a nivel de sistemas, es muy importante las políticas propias de garantía de calidad. Para mí, uno de los procedimientos de vital importancia del mantenimiento del estado de control, sin duda, es el control de cambios. Tenemos un webinar específico porque es un mundo en sí mismo, es un proceso en sí mismo, con muchos de los apartados que hablamos, donde el cambio se solicita, se evalúa, tenemos esa visión de riesgos, involucramos a diferentes personas que tienen que hacer tareas con secuencias concretas y de alguna forma sabemos que ante un cambio pues hemos aplicado todas las acciones que tocaba para que no repercuta ese cambio ni a un mal funcionamiento futuro ni a datos históricos, ¿no? Y entonces ahí puede ser que tengamos que volver a retestear, actualizar documentación, que afecte a integraciones de equipos y bueno, digamos, este documento actúa como paraguas que tiene en cuenta todas esas variables y nos ayuda a ordenar esas acciones de acuerdo a lo que queremos hacer. También quizás un punto de partida para abrir ese control de cambios, por supuesto, es el indicador de incidencias, no conformidades y todo el plan CAPA, que ahí también les invitamos, si lo consideran de interés, a ver nuestro webinar específico del plan CAPA, porque digamos tenemos también todo el procedimiento. Este procedimiento es muy importante tanto porque puede ser el origen de identificar ese cambio, pero también como un indicador dentro del mantenimiento del estado de control, como una métrica de calidad para, ante ver cómo planifico revisiones periódicas,
pues seguramente voy a priorizar los sistemas que tienen esas incidencias, ya sea por el uso de los usuarios finales, porque haya un proceso complicado o que no se esté entendiendo bien, o un problema de mantenimiento de la configuración, o un problema de software que tenemos que escarbar, ¿no? También a nivel de gestión de continuidad de negocio, de vital importancia para el mantenimiento del estado de control y la compañía, e incluir a los sistemas informatizados en ese plan global, que puede, bueno, tal y como definimos en el webinar que les indicamos aquí, puede haber un enfoque de proceso general de compañía, que tiene una metodología que explicamos, o ya un enfoque de Disaster Recovery Plan específico para los sistemas informatizados. Y dentro del los procedimientos de mantenimiento del estado de control, nos hemos enfocado hasta el momento en documentos que me ayudan a reaccionar de una forma previsible en mi día a día, pero que sepan que dentro de esta etapa de mantenimiento lo que nos indica la normativa es que tengo que tener esos procedimientos y cumplirlos y seguirlos y saber que los estoy aplicando bien, como que cada cierto tiempo, según análisis de riesgos, apliquemos una revisión completa del mantenimiento del estado de validación, que es una parte que tenemos que ver en esta etapa, y tenemos un webinar específico que habla sobre esto. Muy bien, esto a nivel de sistemas. A nivel de infraestructura informática, también, que es todos los recursos globales que le ofrecen esas especificaciones técnicas a los sistemas para que puedan funcionar bien, ¿qué actividades pueden componer ese tipo de mantenimiento? Pues bueno, aquí lo especificamos, sobre todo principal importancia el procedimiento de seguridad física y lógica, tener en control los recursos que pueden estar en local, en la compañía, también recursos clouds, también todo lo que tiene que ver con la integridad de datos a nivel de copias de seguridad, a nivel de política global de compañía, todos los inventarios de los elementos, porque hay muchos equipos físicos y también sistemas lógicos que nos ayudan a gobernar la infraestructura, que tenemos que poner ahí en valor, identificarlos y tener claro todo ese diseño y configuración. Y después no solo enfocarnos a la parte servidor o de administración global, sino bajar al detalle de los usuarios y tener claro las seguridades de todos los PCs que utilizan o terminales móviles, gestionar esa seguridad también, restricciones según un poco la actividad y el vía de soporte o ticketing para lograr ofrecer un servicio y tener esa vía de comunicación tanto a los administradores de la compañía como a esos usuarios finales. Y también todos los procedimientos propios del sistema de calidad que también aplican a la infraestructura informática. Es decir, si vamos a cambiar un servidor físico, impacta o puede impactar en el proceso regulado. Y entonces tenemos que identificarlo, tener ese plan de acción y hacerlo de una forma controlada y intentando minimizar los riesgos, ¿no? Si vamos a los principales puntos, como he comentado, uno de los procedimientos de vital importancia es el de seguridad física y lógica, porque aquí normalmente está centralizado en un documento y ofrece una visión desde lo más general de la compañía a la configuración más específica, que lo que nos permite es ir identificando todos estos puntos críticos que después en los procedimientos del día a día del personal que mantiene la infraestructura, pues voy a ir comprobando que todo esto lo vaya cumpliendo. Entonces, puntos críticos a nivel de la seguridad física y lógica, pues empezamos con el entorno físico, de decir, bueno, tengo esta instalación o diferentes instalaciones con estas áreas y tengo localizados los centros de procesamiento de datos aquí y aquí, es decir, puedo tener varios, uno principal, uno secundario, o que puedan actuar los dos. Bueno, identificar qué tengo y dónde está localizado. Una vez tengo esta visión, añado un grado de detalle de, bueno, por centro de procesamiento de datos, qué mitigaciones
físicas voy a tener en cuanto a la infraestructura? Pues desde que se tenga que tener un control de acceso a la sala de servidores, que tenga esa climatización acorde con cómo está dimensionado toda la estructura de servidores dentro del centro de procesamiento de datos, que tenga todo el tema de todos los elementos para extinguir incendios, o la red eléctrica, si puede ser independiente para este centro de procesamiento de datos, cámaras, cualquier tipo de seguridad física. Por otro lado, una vez ya, digamos, he identificado cada componente y su rol dentro de la infraestructura, que aquí a nivel de diseño del procedimiento de seguridad física y lógica, al final necesitamos que esté contenida la información. Muchas veces hay una representación gráfica de las instalaciones y dónde están localizados el centro de procesamiento de datos, o, por ejemplo, un esquema lógico de todo lo que es los elementos de la infraestructura, con todas las cabinas de procesamiento de datos, o las de almacenamiento, o los módulos del site identificados así, o es una tabla que identifica todos los elementos y ese uso previsto, la marca y los modelos. Al final no hay una forma correcta de hacer las cosas, o incluso es un entorno híbrido, ¿vale? Pero lo que nos están diciendo es que tengamos un control sobre ese diseño de nuestra arquitectura informática. Por tanto, por un lado, el centro de procesamiento de datos, y cuando tengo la parte más física, lo que hacemos es ir a la más lógica, de decir, bueno, si utilizo virtualización, pues bueno, de los hosts, qué servidores tengo, qué almacena cada uno y cómo es mi política, por ejemplo, de prioridad o de criticidad. Por ejemplo, también, si segrego en diferentes redes la infraestructura informática, pues cuál es el razonamiento lógico de esa división y, digamos, a qué va destinada cada red, ¿de acuerdo? También, si además de tener esos centros físicos de datos, pues tengo una infraestructura cloud, o que, digamos, en local tengo digamos, el mínimo de servidores y lo tengo todo almacenado en la nube. Pues bueno, ver qué tipo de acuerdos tengo, tenerlo identificado y ver también cómo hago esa comunicación. Software IT, bueno, para gobernar toda la infraestructura, pues tengo diferentes tipos de software, que esto ahora profundizaremos, que nos ayudan a controlar todas las comunicaciones, a toda la seguridad, a establecer esa base que nos permite cumplir con todo lo que requieren los sistemas, ¿no? y poder monitorizarlo. También es parte de la seguridad física y lógica hacer esa mención a la política de seguridad, restauración de datos y plan de recuperación de desastres, y también esa monitorización de recursos de la infraestructura, que pueden ser a nivel de servidores o puede ser algún tipo de equipo o servicio que hayamos considerado críticos en la validación de los sistemas o en la cualificación de la infraestructura, que sincronizo y voy monitorizando para ver si hay algún tipo de incidencia o estoy próximo a tener esa incidencia. Bien, a nivel de ejemplos de sistemas para el gobierno de la infraestructura, pues bueno, en el primer bloque, digamos, tendríamos sistemas o configuraciones aplicados a elementos de la infraestructura, digamos, para gobernar en general la infraestructura, como puede ser virtualizar los servidores o la consola de antivirus o la gestión de las redes, directivas de seguridad para restringir ciertas acciones por tipo de usuario, esa monitorización de los recursos, el software o softwares que utilicen para hacer las copias de seguridad, o toda la configuración del repositorio de datos segregado por áreas o con la configuración que más les aplique a ustedes. Por tanto, digamos, esa es una configuración de infraestructura a tener en cuenta. También hay sistemas que se utilizan en el área de IT que pueden aportar mucho valor a la hora de gestionar esa información, gestionar los cambios y tener
una información muy manejable, como es el caso de las plataformas de tickets para gestionar los soportes, pues queda registrado desde cuándo está un ticket, qué persona genera ese ticket, qué requiere, se puede clasificar, se puede orientar a los técnicos que ofrezcan el soporte adecuado. Por tanto, es un tipo de software que tenemos que contemplar, así como todo lo que hemos hablado antes, que nosotros siempre ponemos un ejemplo de una tabla para que al final ustedes puedan transportar esa información en cualquier herramienta que cumpla con la normativa y que les sea sencillo, desde un registro en papel que tenga un procedimiento de cómo realizarlo, a un documento que esté dentro de un sistema de gestión documental, por ejemplo, o, por ejemplo, en una aplicación que utilice el área de IT, donde tenga todo el inventario de sistemas, que puedas generar un formulario para añadir la información de la ficha, poder tener ese análisis de riesgos de una forma pues más digital y más optimizada. También uno de los puntos a tratar a nivel de gobierno de la infraestructura es la fecha y la hora a nivel de integridad de datos. Pues en la medida de lo posible tener un servidor con esa fecha y hora de forma sincronizada con una fuente de datos certificadas, que todos los servidores vayan a tomar ese dato y que sea inviolable por parte del usuario. Bueno, esto siempre es posible cuando tenemos ese acceso a redes y bueno, en los sistemas que puedan, por ejemplo, ser de laboratorio, que no estén sincronizados a red, pues tendremos que tener una política que consiga ese control equivalente y asegurar que se sigue y que se cumple, ¿no? Ese sería, digamos, otro tipo de sistemas. Primero el de gobernar la infraestructura, otro más, digamos, operativo a nivel de gestión de sistemas, y por último estamos viendo que toda la tendencia a la hora de desarrollar sistemas pues puede ser a través de esa metodología Agile, y hay muchísimas herramientas asociadas a este tipo de proyectos o las que utilizan directamente los desarrolladores, que nos permiten controlar el versionado ante cambios, controlar los cambios, tener el vínculo con todos los archivos de esa versión y tener toda esa trazabilidad, incluso sistemas que nos ayudan a hacer todo el proceso de pruebas automáticas para tenerlo en cuenta dentro de las validaciones. Por tanto, ese sería otro tipo de sistemas que, con todo el concepto que indico como CSA, es uno de los puntos que se está aportando o se está poniendo el foco porque muchas veces hacerlo de una forma documentada y contemporánea, si no de alguna forma te apoyas en una herramienta informática, es bastante difícil de seguir con el proceso tal y como está diseñado, ¿no? A nivel de gestión de seguridad de la infraestructura, pues también hay todas unas políticas a tener en cuenta, como es el control de acceso y gestión de contraseñas, por ejemplo, toda la gestión del directorio activo, o gestión de acceso a la información y documentación de la compañía, en la misma línea que hablábamos antes. Al final, el objetivo de todos estos procedimientos es garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a las aplicaciones y los datos, incluyendo un proceso como la revisión periódica para garantizar que las personas que ya no necesitan ese acceso tengan sus privilegios revocados. Es decir, no solo verificarlo en el momento de PQ antes de liberar el sistema, sino vayamos revisando periódicamente, porque todos somos conocedores de los cambios que pueden dar los usuarios en una compañía, ¿no? También gestión de accesos externos, tanto de personal de la compañía como de proveedores tecnológicos. ¿Cuántas veces vemos en el diseño de un sistema que parte del mantenimiento se va a delegar en un proveedor tecnológico, o que durante el proceso de implantación del sistema vamos a contar con la ayuda de un proveedor tecnológico? Bueno, pues en este sentido lo que tenemos que controlar es a quién damos acceso, qué va a necesitar y durante cuánto tiempo, y tener una política de accesos
que minimice los riesgos de dejar un acceso activo o que ante cambios que se puedan producir en el propio proveedor a nivel de usuario, de alguna forma establecer en los acuerdos que nos vayan notificando si se producen cambios de este tipo para ir cambiando los accesos externos, porque en la medida de lo posible evitemos el acceso externo de general para un proveedor, para una compañía, y que todos los usuarios utilicen esa configuración, porque ante cualquier tipo de investigación no podríamos hacer del todo trazable qué es lo que ha ocurrido, porque no podríamos hacerlo atribuible, ¿no? También dentro de la gestión de la seguridad, cada vez también se está poniendo el foco en este tema, en la ciberseguridad. Pues bueno, aquí incluida la segregación de datos, toda la configuración y mantenimiento de cortafuegos, detección y prevención de intrusiones, gestión de toda la actividad antivirus y agilización de la gestión de vulnerabilidades. Aquí tenemos que contar con ese personal externo que vaya manteniendo esta configuración para cumplir ese requisito también de integridad de datos. Así, por ejemplo, si estamos externalizando la documentación, por ejemplo, en una plataforma cloud, que esa información de datos en reposo esté cifrada y que las claves de cifrado, por ejemplo, estén en posesión del departamento de IT interno, para que en caso de que pudieran acceder a algún tipo de archivo, no pudieran acceder a la información. En este punto, todos estos temas, lo más normal es que se gestionen con una política a nivel global. Lo que queríamos destacar aquí es que la validación y la cualificación de la infraestructura lo que nos permite es añadir ese grado de detalles, esos parámetros a contemplar en esa política global, porque al final, digamos, la estrategia puede ser común, pero digamos las especificidades o digamos los datos, por ejemplo, a tener en cuenta en una copia, tenemos que aportarlos desde el proyecto de validación. Como he comentado, a nivel de infraestructura cloud, a lo largo del tiempo yo creo que ha habido una tendencia de cambio, porque al inicio de tener esta posibilidad o cambiar de una infraestructura más tradicional siempre en las instalaciones del cliente a la infraestructura cloud, pues vimos quizás algún tipo de riesgo a nivel de dónde están localizados los datos o si voy a perder ese control e integridad de datos. Y aquí sí que estamos viendo que la tendencia, porque al final tener esa infraestructura totalmente local a nivel de mantenimiento de los equipos físicos, del personal especializado en continuo aprendizaje para estar en línea de todos los requerimientos a nivel de infraestructura, toda la gestión de la seguridad de la infraestructura. Pues bueno, cada vez se están delegando en proveedores cloud mucho de, incluso almacenan aplicaciones o datos, y entonces ahí lo que señalamos es que esto es un buen entorno, que no se pierde calidad ni control, pero se tienen que seleccionar a los proveedores cloud adecuados. Entonces, en este sentido, decir que el proveedor cloud por sí no le aplica la regulación, sino que es la empresa regulada quien tiene que certificar, evaluando al proveedor, que es conforme, porque sus criterios de aceptación se siguen cumpliendo. Entonces, ¿cómo realizar todo esto? Pues a través de una evaluación de proveedores. Los proveedores cloud principales tienen disponible incluso en su página web todas las certificaciones de calidad, todas sus políticas a nivel de gobierno de la infraestructura, así como los acuerdos contractuales que se realicen entre ese proveedor y la empresa regulada, pues tienen que tener todo el nivel de detalle, por ejemplo, del servicio garantizado y garantía de datos, y procedimientos también a nivel de cómo restauramos copias de seguridad, que voy a ser capaz de no perder los datos, es decir, hasta ante una finalización de servicio poder recuperarlos. Y para muchas actividades reguladas hay que identificar exactamente dónde van a estar localizados los datos. Por tanto, cuando
se externaliza este tipo de servicio, tenemos que ver todas estas características del proveedor para saber que es conforme. Consideraciones a tener en cuenta, como hemos comentado, esas certificaciones de calidad, esos acuerdos dentro de las cláusulas del acuerdo con el proveedor, esa confidencialidad, como hemos comentado, los datos cifrados, saber cómo actúo en caso de desastre y los tiempos de respuesta y la posibilidad de esa recuperación de datos GXP siempre. Bien, a nivel operativo de la infraestructura informática, es necesario o vemos muy habitualmente el procedimiento de seguridad física y lógica que en el procedimiento plasma toda la política, como hemos comentado, desde lo más general a la configuración más específica, pero después vemos que se acompaña ese documento con un procedimiento muy operativo que puede llamarse así, gestión operativa de la infraestructura, que digamos es el libro del día a día que siguen los operarios de IT. Es decir, bien, tanto si el proceso se realiza de forma automática o no, pues bueno, yo tengo un plan de rutina de, pues bueno, según un poco la criticidad y establecida esa periodicidad en el procedimiento de seguridad física y lógica, bueno, pues cómo tengo que asegurar esa renovación de roles y permisos, cómo voy cambiando esos accesos a nivel de que me lleguen las peticiones o qué me toca simular en este mes a nivel de restauración de datos o simular una contingencia. ¿Cómo gestiono los tickets que en el día a día van apareciendo, los clasifico y cómo hago mi plan de acción? ¿Cómo reviso que la política de copias de seguridad se está cumpliendo? ¿De acuerdo? Es un checklist más operativo que tiene en cuenta las tareas, las periodicidades y las responsabilidades descritas en la seguridad física y lógica, pero de alguna forma este documento a nivel operativo permite que se registren todas esas actividades periódicas del área y que quede monitorizado y se pueda seguir. Tanto a nivel, digamos, del día a día, a nivel de copias, a nivel de tickets o a nivel de, por ejemplo, actualizaciones, que esto también es un gran tema, como a nivel más, digamos, con una periodicidad un poquito más alargada en el tiempo, de revisar cómo van cumpliéndose los acuerdos de licencias de mis sistemas, porque un riesgo es que no lo tenga en cuenta y que ante la caducidad de ese acuerdo pueda quedarme sin algún tipo de servicio. Pues bueno, tengo que tener con esa ficha de sistemas identificados esos mantenimientos o acuerdos contratados y controlar esa renovación y tenerlo todo bajo control. ¿O qué pasa si voy a necesitar más licencias? ¿Cómo es mi procedimiento? Eso es una parte que queremos plasmar en esta diapositiva y por otro lado también teniendo en cuenta si la infraestructura en parte está en local, que tenemos que dar esa continuidad a los elementos físicos de la red y entonces es posible que veamos una tendencia a nivel de temperatura del centro de procesamiento de datos o que tengo que actualizar un elemento físico para alcanzar algo que quiero configurar o que una cabina pues ya la tengo que reemplazar porque ha pasado un tiempo y tengo que cambiarla. Entonces, aquí también pues esa revisión de los elementos físicos o de instalación del propio CPD que tengo que ir viendo o por ejemplo el mantenimiento de todo el tema del clima o los extintores que tendré que cumplir, ¿no? Así como los diagramas ante cualquier cambio. Por tanto, al final, eso también va a ser parte de lo que describo en el procedimiento de seguridad física y lógica y lo que voy a mantener en el día a día. Y al final, digamos, esto serían actividades dentro del tiempo de uso de los sistemas o la infraestructura, pero como hemos comentado, hay un requisito normativo que de forma periódica revisemos que estamos en un estado de control, ya sea la validación de los sistemas
o la cualificación de la infraestructura. Y entonces aquí, de forma muy práctica, nosotros lo enfocamos así, según los procedimientos que hemos identificado, que ahí está todo definido, nos preguntamos si realmente lo estamos cumpliendo, porque realmente el plan debería estar ahí especificado y en el proyecto de validación hemos trabajado muy duro para identificar todo lo que tenemos que hacer para que el sistema funcione como esperamos, ¿no? Y entonces, de cada uno de los procedimientos es muy sencillo. Nos preguntaríamos si existe ese procedimiento, si sigue en vigor y se ha actualizado respecto a lo que vemos actualmente, si están definidas las tareas y criterios de aceptación de forma clara en el procedimiento, si en el procedimiento se especifican los responsables, por tanto vamos eliminando esas incógnitas, si interviene algún tipo de proveedor en esa tarea, si estamos todos formados, todos los involucrados en esa tarea están formados para ese procedimiento y si es una respuesta afirmativa, tenemos tareas, responsables, todo el mundo preparado y ahora la pregunta es si se está cumpliendo tal cual, es decir, ante una petición de cambio de permiso, vemos que se ha hecho en la forma y en el modo y en el momento oportuno. Especificar qué información o qué documentación tengo como evidencia para dar una respuesta. Por ejemplo, veo el sistema y veo el procedimiento y no me cuadran los permisos, por ejemplo, y me pregunto si se detecta alguna desviación respecto a lo que estaba previsto realizar y propongo una mitigación, ¿de acuerdo? Por tanto, dentro de ese mantenimiento del estado de control, una vez ya he liberado los sistemas y la infraestructura, pues consistiría en identificar si hemos seguido esos procedimientos y qué resultados obtenemos. Muy bien, hasta aquí toda la parte de mantenimiento de sistemas e infraestructuras. Pero ¿qué ocurre con ese servicio delegado que somos responsables de que se cumpla en la forma y calidad que requerimos? Bueno, como principales tareas para llevar esto bajo control, tenemos que identificar los proveedores tecnológicos que nos dan este tipo de servicio, que nos ofrecen, cuál es el producto y servicio previsto por cada uno de los proveedores, como siempre, primero tener controlado con quién colaboro y qué espero de ellos y después ver si los he evaluado para iniciar la actividad de colaboración y una vez homologados, cómo es esa gestión del servicio, cómo voy supervisando este servicio y cómo lo evalúo el cumplimiento para que en caso de que veamos algún tipo de diferencia respecto a lo que pensamos que debe de ser, cómo acotamos esto y volvemos a ese estado de control. En todo esto, la definición de esos contratos y acuerdos son esenciales para que estemos alineados en expectativas, responsabilidades y medidas de rendimiento entre proveedor y compañía. Por tanto, al final consiste en saber con quién colaboro, qué necesito, establecer la forma de actuar y ver cómo nos vamos a organizar durante todo el tiempo de colaboración. A nivel de producto y servicio, pues a nivel de acuerdos se debe de contratar información como la empresa con la que estamos colaborando, descripción del servicio prestado o programa prestado o producto como sistema informatizado, documentación o procedimientos internos que el proveedor va a utilizar para llevar a cabo ese servicio, por ejemplo, que nos va a ofrecer, especificación de entornos de trabajo disponibles para el proveedor y uso previsto de los mismos, cómo, en qué momento y de qué forma, y cuál va a ser el flujo de aprobación, política de versionado o actualización del software a seguir en caso de que aplique, cómo controlamos los cambios, cómo controlamos las incidencias con el proveedor, qué servicio me garantiza, por ejemplo, en caso de que sea simplemente un proveedor de almacenamiento de datos, dónde están ubicados, confirmo que están disponibles o recupero los datos que están delegados en el proveedor y si tengo algún tipo de monitorización o métricas de esos servicios delegados, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de muchas clases de proveedores, pero al final, desde la información general de la empresa al
la identificación del producto y servicio previsto, los procedimientos que va a actuar el proveedor y los datos como resultados, pues al final lo tenemos todo definido. Y también esa vía de comunicación entre empresa y proveedor en caso de que sea necesario. También a nivel base del acuerdo hablaríamos o quedaría definido esa protección de datos de carácter personal, todo el tema de la propiedad de los trabajos y propiedad intelectual que se aplica para el servicio ofrecido y confidencialidad de acceso a la información. También es un aspecto clave a la hora de informar al proveedor que ese servicio delegado vamos a tener que tener una visibilidad para que todo aquello que deleguemos en el tercero podamos asegurar que se está cumpliendo en forma, calidad y plazo, y en este sentido ver si es posible esa revisión periódica en forma de auditorías o incluso contar con ellos como soporte en auditorías que puedan tener propias, porque como hablamos en el webinar anterior, no es una buena práctica hacer copias de los procedimientos, sino más bien que en el momento de esa inspección poder tener el acuerdo que especifique qué hacen y que los mismos proveedores pues puedan estar accesibles y puedan dar evidencias de que están cumpliéndolos, ¿no? Y bueno, ya todo el tema de periodo de aplicación de los servicios, muy importante, o cómo procedemos si hay algún tipo de modificación o ampliación, quedando de cada uno de los puntos que hemos reflejado responsables por las dos partes, porque puede haber un equipo diferente del proveedor haciendo diferentes tipos de tareas para la compañía y tienen que quedar identificados porque pueden haber procedimientos de la compañía que vayan destinados a unos usuarios u otros del proveedor que tenemos que controlar. Y una vez tenemos todo definido, que como hemos visto es esencial, hay una parte de continuidad de esa colaboración que hay que prestar atención. Bueno, lo primero es esa evaluación o homologación de proveedor inicial, teniendo en cuenta qué me va a ofrecer a nivel de producto y servicio y contemplando su experiencia, su sistema de calidad y esos procedimientos que nos puedan aportar, ¿no? Y apoyados todo esto con lo que le exijo a nivel documental materializado en el acuerdo. Esto, digamos, sería un punto de partida. Pero después, lo que hemos llamado gestión del proveedor durante el servicio, pues son tareas de mejora continua de la colaboración, según el tipo de proyecto, pero si es más estratégico o continuado en el tiempo, es bueno hacer comités para identificar la estrategia inicial, para ver los avances, para ver la forma en la que mejor podamos colaborar y ir haciendo ese proceso mejorado. También el seguimiento de cómo se van cumpliendo las tareas que tienen que realizar, gestión de incidencias y no conformidades, poder materializarlas de forma interna y tener ese plan de remediación con indicadores y en última instancia esa reclamación, ¿no? Y esto, digamos, sería durante toda la colaboración y según el servicio o producto ofrecido, poder evaluar o homologar o auditar el proveedor de forma periódica para asegurar que ya con todo el detalle esta actividad que estamos delegando sigue estando bajo control. Y bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Decir que ahora abriremos el turno de preguntas. Esperamos que toda la información que os hemos compartido pues os ayude a tener esos puntos de control para ayudar que el proceso de validación se vaya manteniendo durante el tiempo. Decir, como siempre, que días después de la presentación van a recibir tanto el documento que utilizamos, el vídeo de cómo hemos tratado la información, así como los certificados un poquito después, y si al obtener toda esa información pueden tener alguna duda que no haya surgido en este momento, les invitamos a utilizar este punto de encuentro que es el grupo de LinkedIn en habla en español, donde trabajamos temas de interés con los clientes a nivel de validación de sistemas informatizados o integridad de datos. Por tanto, pueden utilizar este canal para contactar con nosotros y si hay algún punto que no haya quedado del todo claro,
les invitamos a que contacten con nosotros y estaremos totalmente a su disposición. También comentar que todo el contenido del curso también está en las principales plataformas de podcast para que puedan acceder a la información también de una forma quizás más móvil, y ahí tienen también todo el contenido. Y como he comentado antes, si consideran que puede aportar valor a este tipo de industria, les pedimos que nos dejen un comentario, nos pongan el like en las redes sociales para así ser más visibles para más personas que puedan aportarle valor a este contenido. Y ahora vamos a ir a las preguntas. Bien, la primera pregunta es de Joel. Hola, ¿qué hacemos cuando aún no se puede configurar el bloqueo o la caducidad de la contraseña en un equipo? Bien, hay que ver la seguridad física y lógica. El requisito, digamos, más completo y más correcto sería tener la posibilidad de que este control se haga automático. Pero podemos tener un contexto, podemos ser una sala clasificada que no esté directamente accesible ni para todo el personal de la compañía, que tenga un proceso de entrada controlada y registrada, que los usuarios que estén en esa sala, que tengan acceso a ese equipo, estén todos formados y que quizás accedan, y que además el usuario se pueda desloguear a petición de forma manual, y que pongamos en el plan de acogida o en el protocolo de que esto se lleve. Pues bueno, son medidas de mitigación que sí que es cierto que no, el requisito como tal no estaríamos cumpliéndolo, pero si tiene quizás un contexto a nivel de restricción de acceso y incluso que a veces no hay mucho más que un usuario o dos en la sala, pues ver si de alguna forma podemos mitigar ese riesgo y algún tipo de supervisión o revisión o cotejo de que de alguna forma se cierra la sesión. Esto puede ser una ayuda. Hay que ver un poco el escenario en el que nos encontramos. Sí, Ileana indica, ¿es necesario que los data centers estén monitoreados por cámaras en vivo? ¿O alcanza con que exista una grabación para consultar si se detecta en algún momento algún problema? Esto se hace más o menos necesario si mi sistema de control de accesos no puede validarse. Es decir, no cumple con los requisitos mínimos de una validación formal. Es decir, correcto, no hay la normativa, incluso las buenas prácticas, no hay una regla escrita con todo el nivel de detalle de que tenga que haber una cámara en vivo. No, tenemos que tener una perspectiva, como he dicho antes, de todo el contexto. Sí, puede haber un gran número de personal. A la sala de servidores deberían de entrar los administradores, tener un sistema de registro y tener ese motivo de la entrada, o quizás simplemente con el movimiento que se active ese registro y haga esa grabación. Entonces no hay una forma correcta de hacer las cosas. Lo que tenemos que asegurar es que tenemos los métodos de control que me permiten, digamos, estar en una situación controlada a nivel de acceso o a nivel de intervención. Por tanto, no sería necesario que estuviera grabando en vivo si tengo otras mitigaciones acordes con toda la instalación, e incluso que pueda haber uno en el exterior que pueda de alguna forma dar cobertura. Entonces, habría que ver los detalles, pero no siempre sería la opción que digamos, más completa y correcta, pero se pueden dar alternativas que no perdamos control ni calidad. Y Leana indica también, otra consulta, considero importante contar con un control de planillas de cálculo, es decir, un listado de GXP relevantes con su correspondiente evaluación de riesgos. Ahora sigo leyendo, pero totalmente de acuerdo. Es decir, cuando estaba hablando del inventario de sistemas con la ficha de mínima definición y el análisis de riesgos general, estaba hablando de todos los sistemas informatizados, es decir, incluidas las planillas de hojas de cálculo Excel, porque es uno de los puntos, es un sistema informatizado más que tenemos que ver que están bajo control. Totalmente de acuerdo.
voy a leer. ¿Qué medidas de control recomiendan para evitar que se generen planillas indiscriminadamente y se corra el riesgo de perder el estado de control? Sí. A ver, las hojas de cálculo que se utilizan deben estar validadas tanto para almacenamiento de datos como para procesamiento de datos. Entonces, antes del uso hay todo un procesamiento de determinar el objetivo de la hoja de cálculo, correcto diseño y validar el funcionamiento de esa hoja de cálculo, que normalmente el peso de la hoja de cálculo es más en la representación de datos y los cálculos. Y después hay un requisito muy claro que aseguremos de que esa es la hoja de cálculo que después se hace uso, es decir, ese diseño con esa versión en vigor y que no se haga copias descontroladas que pueden hacer que si cambia algo de la Excel y se haga una nueva versión, no esté aplicándose a esas copias no controladas y entonces ya la integridad de datos no existe. En el caso de que se haga uso de esas hojas de cálculo, tenemos que asegurar que no hay esas copias indiscriminadas de forma bloqueada y controlada. Tenemos un webinar específico para validación de hojas de cálculo. Hemos hecho diferentes. Les recomiendo que vean el último porque hemos identificado todas las guías de buenas prácticas y en este sentido nosotros como empresa validadora hemos desarrollado un sistema que es el sistema informatizado OcoSafe, que lo que hace es aportar las seguridades y los controles de integridad de datos a las Excel que son reguladas. Entonces lo que hacemos es, nosotros proponemos utilizar ese sistema, almacenar las hojas reguladas en el sistema porque las almacena en base de datos y cualquier hoja de cálculo regulada que se utilice en la organización forzamos a que los usuarios accedan a ellas a través de OcoSafe, de forma que aseguramos que están utilizando la última versión, la que está en vigor, la que está validada. Y los datos primarios están aquí, no distribuidos y no controlados del todo. Entonces, si no es esta opción, tiene que generarse un entorno con idénticas características para asegurar que controlamos exactamente estos sistemas, pero totalmente alineada con usted. Las hojas de cálculo no dejan de ser un sistema más y tienen que estar contempladas en ese inventario. Sí, Joel indica, con la gestión global de la hora sincronizada, ¿cómo ajustamos los equipos que son standalone? Lo he comentado, es cierto. Bien, la política de IT tiene que tener el control de esa sincronización de la hora a nivel global para quitar riesgos del resto de servidores. Los que no se puede, lo que tenemos que hacer es una política de seguridad específica para cada equipo. O puede haber un procedimiento general, pero que se aplique a cada equipo. En el procedimiento general haría referencia a que dentro de los equipos se deberían habilitar diferentes niveles de acceso, siendo el más alto, a nivel de administrador, los que tienen acceso a tocar la hora y tener en ese procedimiento cómo va a ser esa sincronización, si hace falta intervenir bajo la hora y que quede registrado. Para los usuarios que estén utilizando el equipo y estén directamente relacionados con el proceso, estos usuarios bajo ningún concepto tendrían que tener el nivel de administrador. Por ejemplo, si estamos en una planta y tenemos operarios, supervisor y jefe de sección, el jefe de sección, al estar involucrado en el día a día de la operativa, pues no debería de poder. Debería ser un usuario, si puede ser de un departamento externo, o un usuario del área destinado a simplemente administrar estas cuestiones de seguridad, quien tuviera acceso a esa intervención de la hora y dejando constancia y estando formado, porque es un tema vital para la integridad de datos. Gabriel indica, hola, solo quería saber a qué se llama proveedor crítico. ¿Se refiere solo a proveedores de almacenamiento de información? No. Actividades como, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones a medida o la formación a los usuarios, el mantenimiento de la base de datos o el soporte. Es decir,
cualquier proveedor que pueda afectar a cómo se utiliza o cómo se gestiona la información puede ser un proveedor crítico, o incluso los que nos ayudan a configurarlo o nos dan soporte en incidencias, que hay empresas que subcontratan de esta forma a los proveedores. Entonces, al final tengo que ver si identificar ese producto o servicio previsto y pensar si afecta al sistema a nivel de configuración o funcionamiento, si afecta a nivel de infraestructura, a nivel de que pueda afectar a las características técnicas que necesita el sistema para poder funcionar bien, o a la información que contenemos, o que pueda afectar a los equipos que tengo integrados, o que pueda afectar a cómo utilizan los usuarios el sistema o a sus permisos. Entonces, en este sentido, tenemos que ir al detalle y todas esas actividades son claros ejemplos de proveedor crítico. Juliet indica, ¿cómo se realiza la auditoría de proveedores en uno como Oracle, o Google, o Amazon, o Azure? Son proveedores que yo les llamo globales, que no hay posibilidad de seguramente enviar un formulario y que te respondan en esa forma. Pero sí que podemos obtener los datos de una forma diferente. Bueno, si tenemos acceso a tener un contacto de servicio donde podamos hacer una auditoría postal, estupendo, no suele ser el caso, pero en ese caso los proveedores que son globales y potentes disponen en su página web o incluso en ese contacto donde nos suministran licencias o contratamos el soporte, nos hacen llegar un link a una página web donde están todos los certificados de calidad, todas las políticas de buenas prácticas a nivel de gestión de esa información, y en el acuerdo de calidad del servicio muchas veces tienen un gran desglose en el acuerdo que nos ayudan a, digamos, obtener la información para certificar al proveedor. Por tanto, es una auditoría más documental y proactiva por nuestra parte, pero incluso proveedores globales como Azure o similar, incluso dentro de esa documentación que indico, muchas veces encontramos un informe de cumplimiento GXP. Entonces, pues bueno, ya digo, normalmente nos van a derivar a una página web donde tenemos toda la información, y a veces tenemos que pedir un poco de ayuda para captar el documento que necesitamos por la gran cantidad que tenemos de información. Mario Alejandro indica, mencionaste sistemas que pueden hacer pruebas automatizadas. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos? Bueno, no son sistemas, va por programación a medida, pero lo que quería decir es que dentro de los desarrollos, por ejemplo en la metodología Agile, dentro de esa metodología hay un jefe de sprints donde va coordinando todo el listado de todo el listado de requerimientos, esos grupos de requerimientos que se lanzan, y por un lado coordina el equipo de desarrolladores, y hay un analista que a su vez en paralelo va haciendo todo el guión diseñando todo el guión de pruebas automatizadas que va coordinando y manteniendo en el momento que se van haciendo más iteraciones de sprints. Entonces hay herramientas como puede ser GitLab, pero habrá muchísimas más, donde podemos ver toda la trazabilidad de los requerimientos, del código de las pruebas, de los resultados y tener esa evidencia. Pero ya digo, va por programación a medida de los propios desarrolladores. Gabriel indica, si tengo un sistema validado en el que luego se dan de baja usuarios y altas de nuevos, ¿se debe tomar alguna evidencia respecto a la validación? Bien, al final tenemos que crear un procedimiento de cómo abordamos esto. Puede haber una notificación de un responsable de área que indica que esto se tiene que producir, un procedimiento de cómo se da de baja o se da de alta, y un registro de que eso se haya hecho. Después también de forma periódica vamos a tener en cuenta ese registro autorizado y esa configuración, que ya ahí aportaremos todas las evidencias. Yo creo que en el día a día tenemos que
seguir el procedimiento que ya hemos descrito y que consideremos que es conforme, y por otro lado, en las revisiones periódicas ya podremos hacer algún tipo de verificación en ese sentido. Jonathan indica: la restauración de una copia como parte de la revisión periódica de un sistema computerizado en entornos productivos es obligatorio. La mayoría de los proveedores de equipos de producción no lo aconsejan por el riesgo que representa. Correcto, Jonathan. No, a ver, lo que tenemos que tener es una política de copias de seguridad y restauración de datos. Y en la revisión periódica lo que quería decir es que revisemos que esa política de copias y de restauración se haya cumplido y haya sido satisfactoria. También soy consciente de que hay que diseñar esa política de simulación de restauración de datos de una forma que no genere un riesgo a la planta. Soy consciente que a nivel de sistemas de gestión o los que utilizan la virtualización, por ejemplo, es realmente sencillo hacer una restauración en un entorno que no tenga acceso a nada y ver que no hay ninguna dificultad en restaurar las copias en un momento dado o una copia completa, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa con los sistemas que están integrados a los equipos? En el webinar anterior hablaba de esta cuestión. Muchas veces, aunque esté probado y la configuración esté totalmente clara, reponer un programa o aplicar una configuración en un equipo de proceso puede aportar realmente un riesgo la continuidad de la actividad de forma inmediata. Tenemos que escoger momentos de parón importante para estar en una situación totalmente de control para simular estas situaciones. Muchas veces lo que nosotros hemos dicho es que indispensable cuando está antes de validar el sistema, antes de liberar el sistema, se haya aprobado la restauración, porque ahí no pongo en riesgo para nada la actividad, y ante cambios del sistema que también están parados, aprovechar y hago la simulación y además con el cambio implantado, que nos viene hasta bien. Y ahí tenemos que defender que con las políticas de mantenimiento de la información y que no se han producido cambios entre restauración y restauración, lo damos por conforme. Sí que también en el webinar que hablé de un poco la revisión del anexo 11 que está haciendo ahora mismo la EMA, que en principio pondrá en vigor en 2026, habla de esta cuestión, no está del todo claro, pero iremos siguiendo un poco cuál es el requisito en este sentido, porque sí, soy consciente de esto que indicas. Beatriz indica: ¿puede considerarse la renovación de garantía de hardware por parte del proveedor de servidores como una medida preventiva justificable dentro de un análisis de riesgos? Bueno, no deja de ser un parámetro que podamos tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero también podemos tener en cuenta parámetros de rendimiento o a nivel de compatibilidades de cada sistema que estamos utilizando, porque muchas veces el tema también de renovación de esta parte física viene motivada de este origen. Por tanto, sí, es uno de los puntos que podemos contemplar, pero a nivel de asegurar el funcionamiento, pues parámetros como su rendimiento y parámetros que pueda contener, pues bueno, puede quizás ser mejor indicador. Y Leanne indica: nosotros contamos con OCOSAFE y es muy bueno, muchas gracias, pero nos está costando relevar y eliminar las planillas que se generaron de forma previa a la instalación del sistema. Ahí lo que aconsejamos es un plan de remediación, que hagamos una revisión del proceso regulado para identificar esas hojas de cálculo y entonces identificar a partir de ese momento qué hojas de cálculo son las reguladas, validarlas, subirlas a OCOSAFE y determinar cómo dentro del plan de puesta en marcha un punto de partida, ¿de acuerdo? Tenemos datos históricos que, como indica, quizás pueda haber algún tipo de stock que pueda ser un poco diferente porque fue antes de la implantación, pero yo ahí
haría un control de cambios, determinaría cuándo se pone en marcha OcoSafe y, como indica, quizás antes es posible que se tenga alguna desviación, pero de alguna forma tienes un plan de remediación que a partir de este momento, este es el dato primario, y si haces el recorrido, intentar captar esas hojas de cálculo y decir hasta el momento que son válidas y como dato, archivarlo y a partir de ahí tenerlas controladas para poder consultar los datos hasta ese momento y después utilizar solo OcoSafe. Y Leana indica: ¿recomiendan realizar auditorías sobre los terminales de usuario o discos de almacenamiento? Bien, aquí dentro del plan operativo de IT suele haber una auditoría a nivel de mantenimiento la auditoría está enfocada al mantenimiento del estado de los PCs a nivel de actualizaciones, parches, antivirus y suelen ser también en periodos vacacionales si es posible. A nivel de auditoría como tal, como elemento de la infraestructura informática que puede afectar a un sistema, eso nos lo da el análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque dentro de la validación del sistema, uno de los puntos es entender todos los elementos hardware y software que hacen que el sistema pueda funcionar para satisfacer el proceso. Y ahí puede haber un entorno servidor con uno o varios servidores, almacena base de datos, aplicación, servidor web, lo que sea. También pueden haber elementos de servidores de almacenamiento de copias de seguridad y pueden haber clientes que puedan ser terminales de radiofrecuencia, terminales de voz, impresoras de etiquetas y PCs de los usuarios que se conectan a los servidores. Entonces, ahí, en base al análisis de riesgos, vemos qué elementos son críticos o no críticos para el servicio informatizado. Y entonces, según esa criticidad, esa auditoría o esa verificación, normalmente, si se utiliza así los elementos, los equipos de los PCs pues tienen que estar simplemente inventariados, bien actualizados, lo que comentaba de la política de IT tal cual, de mantenimiento, porque un fallo aquí simplemente no se podría acceder al sistema, pero no afectaría ni a su proceso ni a la integridad de datos. Sí que un fallo de servicio o un problema de servicio puede bloquear, pero si tenemos diferentes PCs no suele dar un sistema crítico. Pero si estamos, como hemos comentado antes, en un entorno de laboratorio con un HPLC que tiene un PC no en red, que dentro del PC está el software, que a veces el HPLC tiene 3 softwares, uno para gestionar las bombas, otro para gestionar el equipo y otro para procesar la señal. Ese equipo tiene una auditoría completa porque es parte del servicio servidor. Entonces, según un poco la infraestructura, tenemos que hacer el análisis de riesgos y a partir de ahí aplicar las verificaciones y la periodicidad oportuna. Bien, gracias por los comentarios que nos ayudan a seguir un poco en esta línea, así que se agradecen. Bien, Eyen indica: ¿cómo se puede mantener el estado validado con respecto a la administración de usuarios de cada sistema computerizado, teniendo en cuenta que son stand-alones? Lo acabo, creo que hace 2 o 3 preguntas lo he comentado. Aplicando una política de seguridad para estos tipos de equipo y después tener un anexo a esa política para asegurar que en el equipo tenemos diferentes niveles y asegurar que la administración, los que tienen acceso a cambiar la fecha y hora, los que tienen acceso a manipular o dar de baja sobre todo los archivos del sistema operativo, todo eso tiene que ser operarios fuera no relacionados con el proceso y tener esos niveles de seguridad. Ahí el único hándicap en algunas aplicaciones es que algunas esto era mucho antes, pero bueno, algunas solo podían funcionar cuando estaban habilitadas con un usuario administrador. Esto cada vez yo creo que hay más mecanismos para limitarlos, pero esa sería la perspectiva. Lilia indica: buenas tardes, ¿podrías mencionar un ejemplo de retirada en el mantenimiento del estado de control? Sí, también te invito a que tenemos un webinar solo para esto. Pero al final, cuando
confirmamos o tomamos la decisión, que es lo que quería decir, de retirar un sistema informatizado, en la medida de lo posible este sistema debería estar validado. Y entonces tenemos que trabajar esa retirada y ese mantenimiento del tiempo de archivo de los datos con un plan que puede llamarse plan de retirada. Entonces aquí en el webinar hago un checklist que está muy bien bajo nuestro punto de vista, que determinamos bien esa retirada cómo se va a hacer. Esa información genera información el sistema que únicamente se puede leer y entender a través del uso de esta aplicación, porque si es así tenemos que generar una burbuja durante todo el periodo de archivo para asegurar que el sistema pueda funcionar todo este tiempo para hacer disponibles los datos. O voy a exportar la información, o voy a migrar la información en parte a otro sistema, que se reemplaza por otro sistema. Entonces, una vez tengo la perspectiva, hago como un checklist. Si voy a mantener el sistema durante todo el tiempo de archivo, pues voy a cotejar una revisión de los acuerdos con el proveedor tecnológico, porque puede incluso haber una delegación de responsabilidades de una entidad externa a un personal interno y tiene que estar formado. Voy a hacer una política de seguridad que diga que esos datos no tienen que modificarse y solo tengo que leer y poder imprimir. Por tanto, limito el acceso solo a pocos usuarios y será de solo lectura. También, por ejemplo, las políticas, actualizaciones, accesos a Internet, accesos externos e integraciones totalmente limitados. Vamos a hacer una burbuja que no se comunique con nada y además esto puede suponer cambios en otros sistemas que estaban utilizando esta información. También voy a asegurarme que tengo un plan de cómo se arranca y se apaga el sistema, cómo lo utilizo, dónde puedo acceder a él, porque cuando lo retiramos, en el momento de retirada lo tenemos todo claro, pero después pasan 5 años, tenemos que ver el detalle del lote y no tengo acceso, no sé el usuario, si consigo el usuario no sé cómo utilizar el sistema y al final, aunque tengo todo disponible, no lo tengo usable. Por tanto, eso es un proceso y hay un checklist que lo ponemos entero en el webinar que te invito a revisarlo porque está un poco todos los parámetros, todos los riesgos que tienes que tener en cuenta. Y por otro lado, si hay una migración de datos, tengo que tener también un plan de migración para ver cómo exporto los datos, si los exporto y tengo que procesar para que puedan entrar al nuevo sistema, cómo hago ese simulacro de restauración, cómo acompaño con una política de copias de seguridad por si hay algún fallo en esa migración, cómo voy planificando, involucrando a todos los responsables, aplicando las seguridades en las carpetas y registrando todo lo que hago. Todo eso lo explico en un webinar específico en esta actividad. Más o menos, digamos, es este enfoque, pero allí lo explicamos con total detalle. Te invitamos a verlo también. Annie indica, tengo un sistema validado, desde que está validado no se ha utilizado, ¿debe seguir haciéndose su mantenimiento validado? Ahí habría que tener la perspectiva de no se utiliza porque no se ha dado el caso, porque puedo validar unos sistemas que se utilicen de forma puntual ante ciertas situaciones, otros que se utilicen de rutina y otros que ya hayan dejado de utilizarse. En el caso de que se haya dejado de utilizar y haya estado validado, tienes que iniciar su periodo de retirada o su tiempo de archivo, ¿de acuerdo? Para acotar que no tiene ningún sentido ya que se imputen nuevas cosas si solo está para almacenar datos. Entonces, según un poco este enfoque, si se va a dejar de utilizar pero todavía está en periodo de archivo, si contiene algún dato, estaría dentro de la política de mantenimiento. Si observas en el inventario que he propuesto, hay un apartado de situación donde se ve si el sistema está en uso, si está validado, o si ya no está en uso, está en proceso de retirada, con tiempo de archivo o no cumplido, de forma que tú puedes aplicar tus medidas de mantenimiento del estado de control según esas situaciones. Por tanto, te invito a que utilices el inventario, utilices la situación y apliques el alcance de tus políticas según la situación de esos sistemas. Bien, Mayrit indica, felicitaciones por esas iniciativas de cursos, gracias. Nosotros satisfechos con su consultoría de validación, muchas gracias. Y Sohani indica,
¿Es correcto que una persona diferente al responsable sanitario firme los protocolos de validación cualificación? Sí, tendríamos que ver un poco el organigrama, la definición de sus responsabilidades y la autorización de esos perfiles, pero, a ver, normalmente la persona que aprueba los documentos tiene un perfil de calidad máximo para decir que tiene en cuenta estos requisitos, ha bajado el requisito a la compañía y ha hecho que se cumpla, ha planificado las tareas y consigue que se cumplan, ¿no? Pero bueno, según un poco cómo tengan la organización en ese sentido, podría ser una persona de un nivel, digamos, inferior, pero que esté coordinando estas acciones y de que después le dé sus indicadores al responsable. Entonces, bueno, habría que ver, digamos, el mejor de los casos es el que he comentado al principio. Juliet indica, otra pregunta, ¿existe una herramienta de quejas o reclamaciones? A ver, si existe una herramienta de quejas y reclamaciones, ¿esta se puede validar? ¿Y cómo sería el procedimiento de validación? Sí, a ver, bajo nuestro punto de vista, la actividad de reclamaciones es una actividad regulada porque es parte de la trazabilidad del producto, muy importante, viene del cliente y hay todo un proceso de evaluación y de gestión interna, además de que es necesario que quede registrada. Entonces, si parte de esa información se delega en un sistema, claramente, bajo nuestro punto de vista, se requiere validar. A nivel de la metodología de validación, ahí también tenemos diferentes webinars según de qué actividad estemos hablando. Normalmente puede ser, por ejemplo, un fabricante de medicamento o un distribuidor de medicamento, y ahí, como mínimo, partes críticas, tener una buena estrategia de validación materializada en un plan, tener unos buenos requerimientos de uso previsto del sistema, tanto a nivel funcional, técnico, informático, de integridad de datos, y en base a esa estrategia y ese uso previsto, hacer un buen análisis de riesgos para ver, digamos, los fallos que pueden suceder, que si suceden fueran críticos, y a partir de ahí hacer todas unas etapas de cualificación a nivel de IQ o QPQ mínimo para ver que no hay ningún riesgo ni documental, ni técnico, ni funcional, ni de traza o mantenimiento del estado de control que asegure que ese sistema es apto para ese propósito, con todo el entorno que hemos generado a nivel de sistemas, procedimiento y personas. ¿De acuerdo? Por tanto, ya digo, tenemos webinars específicos de realizar la validación entera con plantillas, que ahí también por cuestión de tiempo puede visualizarlo y está todo explicado. Robbie indica, usted habló de Business Continuity Plan. ¿Qué debe contener ese documento? Bien, también tenemos un webinar específico absolutamente de esto, tanto con enfoque de empresa como enfoque en el sistema, porque tal y como nos dice GAM5 pueden haber dos enfoques. Básicamente, de forma rápida, aunque le invito a ver el webinar y si tiene dudas de introducir las consultas en LinkedIn, en el grupo que tenemos para estar en contacto, básicamente lo que haría es, como siempre, una revisión de las actividades de proceso críticas. Por cada actividad hacer como un listado de esas tareas críticas. Hay un tipo de análisis de riesgos que es el tipo VIA, que por cada actividad ves la repercusión de que haya un desastre a nivel de cumplimiento normativo o a nivel de actividad interna. Hay diferentes niveles y entonces en base a ese análisis de riesgos identificas las actividades muy críticas con nivel de riesgos medio o alto, que sería un nivel no aceptable, para identificar qué sistemas informatizados dan cobertura a esas actividades. Una vez llegas a esa conclusión o tienes un listado de sistemas informatizados críticos, lo que hacemos es tener un análisis de riesgos. En este caso, cada columna hace referencia a un desastre.
un corte de luz o que se corrompe la base de datos o diferentes tipos de desastre y ves cómo le aplica cada desastre a este sistema, porque hay infinidad de sistemas, los sistemas que están standalone o los que están en red o los que son un software as a service, los que, digamos, tenemos diferentes contextos. Entonces no siempre aplican todos los desastres a todos los sistemas. Y a partir de ahí, para los sistemas críticos que apliquen esos desastres, tienes que hacer un plan de acción. Un plan de acción que determine tareas, procedimientos, responsables, tiempos y hacer una simulación de que esto es conforme, ¿de acuerdo? Aquí también a nivel global del desastre, también en el procedimiento se indica que cualquier persona puede notificar el desastre, que hay un jefe de emergencias que realmente certifica que hay un desastre y coordina a las personas que o van a comunicar o van a ejecutar algún tema de restauración, incluso van a estar coordinados con los proveedores. Pero ya digo, lo tienes totalmente desarrollado de forma completa y con plantillas en el webinar. Y Santiago indica, cuando un software ha sido sustituido por otro que ya ha sido validado y liberado y todos los datos han sido migrados, ¿se puede eliminar el viejo o aún debemos guardarlo o mantener su accesibilidad durante X años? A ver, si todos los datos se han guardado y lo tienes verificado, de alguna forma le das esa continuidad y podrías cambiar la forma. No es lo más normal eliminar los datos históricos, pero podrías asegurar que esa trazabilidad e integridad de datos la sigues y además has validado el proceso de migración. No es lo más normal. Podrías generar copias de seguridad y lo que podrías hacer es quizás desmontar, si es un equipo físico, esa instalación, pero las copias de seguridad las seguirías almacenando. Eso es lo más normal y lo mínimo. Bien, en principio creo que no hay más dudas. Espero que les haya resultado de interés y que podamos vernos en próximos webinars. Y nada, les esperamos en el siguiente y estamos en contacto en el grupo de LinkedIn.